Niños héroes de la Biblia. Paco y Manuel vivían a la orilla de un río donde tenían un bote. Su padre les había prohibido que salieran a pasear en el bote sin un adulto que los acompañara. Ellos no podían comprender por qué no los dejaba salir solos. ¿Y qué de malo tiene que salgamos solos?, protestaban los chicos. Un día en que sus padres fueron a la ciudad para hacer compras, Manuel convenció a Paco a que salieran en el bote. Manuel tomó los remos. ¡Qué lindo era remar! ¡Cómo se divertían! Más y más lejos de la orilla se iban. Era una hermosa aventura. Al poco rato empezaron a pelear. Manuel no quería dejarle remar a Paco y se armó la pelea. Pelear en un bote no es como hacerlo en tierra firme, es cosa seria. Ya imaginarán lo que pasó. Ambos cayeron al agua. Felizmente sabían nadar y con un poco de esfuerzo lograron subir de nuevo al bote. ¡Qué manera de aprender una lección en las frías aguas del río! Se dieron cuenta de la razón por la que su papá les había prohibido salir solos. ¿Qué dirían sus padres al ver la ropa mojada? Al volver de la ciudad, los chicos pidieron perdón por su desobediencia y prometieron nunca más salir en el bote sin permiso. Tú y yo nos parecemos a esos niños, ¿verdad? ¿Cuántas veces desobedecemos, peleamos, mentimos y hacemos cosas que desagradan a Dios? Todo esto es pecado. Así como Paco y Manuel pidieron perdón a sus padres, nosotros necesitamos el perdón de Dios. Hoy aprenderemos acerca de un niño diferente, un niño que nunca hizo nada malo, que fue obediente, bueno y perfecto. ¿Quién será? Sí, es Jesús. Jesús, el niño diferente, basado en el libro de Lucas capítulo 2, versos 39 al 52. Jesús fue diferente porque no era hijo de un hombre, sino el Hijo de Dios. Dios había escogido a una joven llamada María para que Jesús naciera en este mundo. Antes de venir aquí, Jesús vivía en el cielo, junto con su Padre. Jesús hizo el hermoso mundo en que vivimos, pero vino al mundo para ser nuestro Salvador, porque todos somos pecadores. En su hogar de Nazaret, Jesús era el hijo mayor. Su padre en la tierra fue José. Tuvo hermanos y hermanas, lo cual significa que creció en un hogar más o menos como el tuyo o el mío. A diferencia de otros niños, Jesús nunca peleó con sus hermanos. Ayudaba siempre a su mamá y a José. Todos veían que Jesús era un niño ejemplar. Veamos qué dice la Biblia acerca del crecimiento de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Lucas capítulo 2, verso 40. Cuando Jesús cumplió 12 años, José le dijo algo que lo alegró mucho. Hijo, este año podrás acompañarnos al templo en Jerusalén. Ya eres grande y puedes ir a la fiesta de la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua para recordar la salida de Egipto cuando Moisés los sacó de la esclavitud y los guió por el largo viaje en el desierto hacia la tierra prometida. Desde los 12 años, los muchachos ya podían participar. Ahora le había llegado el turno a Jesús. Sin duda, Jesús había esperado mucho este momento. Al fin vería la hermosa casa de Dios. Seguramente, todos los muchachos que cumplían 12 años estaban muy emocionados para hacer su primer viaje largo, ya que de Nazaret a Jerusalén hay 112 kilómetros de distancia y en esa época no existían los autos, así que podría tomarles varios días de camino a pie. Tal vez Jesús iba pensando en el camino: voy a ir a la casa de mi padre. Todas las familias viajaban con sus muchachos muy alegres, pensando en las lindas experiencias que les esperaban. Al llegar a la gran ciudad, cada uno fue por su lado. ¿A dónde creen que fue Jesús?
Tienen razón. Fue de frente al templo donde estaban los maestros de la ley que enseñaban la palabra de Dios. No le importó mucho conocer la ciudad ni hacer travesuras con sus amigos de Nazaret. Solo quería estar en la casa de su padre. Jesús se sentó con los maestros de la ley y empezó a hacer preguntas. La Biblia dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, verso 47. Los maestros también le hacían preguntas a Jesús y se admiraban de sus respuestas. Cuando José y María iniciaron el viaje de regreso a Nazaret, se dieron cuenta que Jesús no estaba en el grupo. Así que volvieron a Jerusalén y por 3 días lo buscaron hasta que lo encontraron en el templo. «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto?», le preguntó María. «Tu padre y yo te hemos buscado en todas partes. Nos tenías muy preocupados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar?», respondió Jesús. Era algo como, «Hey, si ustedes saben que Dios es mi padre, debieron buscarme en la casa de Dios primero». Por supuesto, como Jesús era un muchacho muy obediente, volvió con María y José a Nazaret. Seguramente le hubiera gustado quedarse más tiempo en el templo, pero ya era hora de volver a casa para estar con sus hermanos y sus padres. Ahora veamos nuestro verso a memorizar. Por favor, ponen en los espacios vacíos la palabra correcta según la lista de palabras que aparece con los números correspondientes. Vamos, tú puedes hacerlo. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 2, verso 52. Muy bien, una vez más. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 2, verso 52. Ahora, pensemos un poco y veamos cómo era Jesús de niño y de adulto. Él era perfecto. Nunca hizo nada malo. Amaba la casa de Dios. Pasó días en el templo. Amaba las Escrituras. Estuvo sentado a los pies de los maestros que enseñaban la ley de Dios. Hablaba la verdad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 22 dice que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús era obediente. Obedeció a José y María así como a su Padre Celestial. Jesús era bueno. El verso para memorizar dice que Jesús gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Jesús no peleaba con otros niños. Ese es el modelo de niños que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. Querido Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo. Por esta historia veo que cuando vivió aquí en la tierra fue ejemplo en todo y creció en sabiduría, en estatura, en gracia para ti y los hombres. Ayúdame a ser como Jesús. Oro en tu nombre. Amén. Dios te bendiga.